Vamos con Romanos 11, del 1 al 10. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: no, tengo 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean, les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Bendito y amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros venimos ante ti rogándote, Padre amado, que seas tú, Señor, en medio de nosotros. Que sean tus palabras, mi Dios, que pongas en mi boca, que tu Santo Espíritu sea quien tome el control de mi persona, de mis palabras, de mis pensamientos y también, Señor, de esta audiencia. Esta audiencia ha venido, Señor, a escuchar una palabra tuya, no una palabra de hombre. Por eso, Señor, yo sujeto mi vida a ti, Señor, en esta hora y te ruego una vez más, Padre amado, que seas tú glorificándote y que sea tu palabra, Señor, que sea predicada en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacer un pequeño panorama de esta palabra, de estos 10 versos. Comienza este capítulo de estos últimos 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11, Pablo los dedica a hablar del pueblo de Israel y hace una serie de explicaciones de qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Debemos recordar que la salvación que nosotros hoy disfrutamos viene de los judíos, ¿verdad? Recordemos que Jesús mismo nació en Belén de Judea y tal como estaba escrito, nosotros hoy en día, gracias a ese plan del Señor, disfrutamos de la salvación. Ahora, dice Pablo, ¿acaso Dios ha rechazado a Israel? Y dice un rotundo no, dice no, en ninguna manera. Y esta expresión en el texto original es la forma más contundente de decir que no. Dice no, en ninguna manera. Dice, yo mismo soy un ejemplo de eso. Yo soy judío también, soy israelita.
descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. Y nosotros ya hemos hablado de quién era Pablo, quién fue Pablo antes de conocer a Jesús. Ya eso nosotros lo hemos visto acá. Incluso también recordemos que solamente en la primera predicación de Pedro, recordemos Hechos 2, solamente en esa predicación se convirtieron 3.000 personas. O sea que, digamos, Dios no ha rechazado a Israel. Después en el verso 2 y 3 dice: Dios siempre se reserva un remanente de fieles escogidos por gracia. Y bueno, Pablo sigue afirmando que Dios no ha rechazado a su propio pueblo, y él toma de las escrituras este episodio de Primera de Reyes, en capítulo digamos del 18 en adelante, 18 y 19, en el que Elías confrontó a los profetas de Baal. No sé si recuerdan esa escritura. En ese momento el pueblo estaba completamente desviado tras los dioses, tras los ídolos, y bueno, Elías los confronta fuertemente y les dice: bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre si seguir a Jehová de los ejércitos o si seguir a los dioses de Baal? Entonces los confronta fuertemente. Hay un episodio allí con los profetas de Baal en los que los reta llama a todo el pueblo y los reta a que mediante un sacrificio, el Dios que haga descender fuego del cielo, bueno, ese será el Dios y ese es el que vamos a seguir todos. Resulta que, bueno, cuando pasaron los profetas de este Dios falso, Baal, por supuesto estuvieron allí desde la mañana hasta el mediodía, como hasta las 3 de la tarde, gritando y saltando y rasguñándose el cuerpo, buscando a su Dios. Elías hasta se burlaba de ellos, le decía: no, griten un poquito más fuerte porque seguramente está dormido o fue a hacer algo, o está haciendo alguna diligencia. Él se burlaba de ellos. Y el Señor responde con fuego después cuando Elías dice: Señor, que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y descendió fuego del cielo. Entonces ese es el relato. Pero Elías, después de eso, entra en una gran depresión, que quizás es un tema interesante de analizar, quizás en otro momento. Pero Elías entra en una gran depresión y se halla solo y dice: Señor, a tus profetas han matado y tus altares los han derribado, solamente he quedado yo y me quieren matar a mí también. Entonces el Señor le responde: mira, no es así. Yo me he reservado 7.000 que no han doblado su rodilla ante ese ídolo mudo, han sido fieles. Dios, vemos que se reserva, y podemos verlo en la Escritura, se reserva siempre un remanente. En este tiempo había ese remanente frente a una situación de gran idolatría y de gran distorsión en el pueblo de Israel, pero Pablo dice: esto sucede también hoy. Y cuando él dice se sucede hoy, se está refiriendo a él en su tiempo en el que él está escribiendo la carta. Pero podemos también saber que en este tiempo, en este siglo XXI, también Dios tiene un remanente. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que no somos cristianos, o no somos seguidores de Jesús, o no somos fieles por el hecho de asistir a una iglesia, sentarnos allí, hermano. Amén. Después en el 5 y 6 dice, lo que acabo de mencionar, dice: lo mismo sucede hoy. En el verso 7, me gusta mucho esta versión, la Nueva Traducción Viviente, porque es más dinámica y nos lleva más a nuestro lenguaje actual, ¿no? Y dice: la situación es esta. Y dice: la mayoría del pueblo no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. A pesar de su intenso celo religioso, no lo alcanzó. Porque no se trata de un celo religioso. Dios tiene una manera, Dios estableció una forma. Y nosotros, desde el capítulo 9, cuando empezamos a estudiar esta parte, vimos que Dios estableció una manera, pero ellos constituyeron su propia forma de ser justos, a su manera. Eso me hace recordar
la famosa canción, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la canción esa, My Way? A propósito, ¿no? de esa canción refleja muy bien lo que es el mundo. Cuando uno, digamos, notas allí la letra de la canción, la letra es como de una persona que está en el borde de la muerte, que ya vivió toda su vida, bueno, hizo lo que le dio la gana, anduvo por todos los caminos habidos y por haber, y se jacta de decir, yo lo hice a mi manera. Ya sabemos cuál es el destino de los que piensan así. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Nosotros no podemos en ninguna manera, digamos, establecer nuestra propia forma. Eso no solamente le sucedió a los judíos. Hoy, eso lo vamos a estar analizando en esta mañana. Hoy también en la iglesia cristiana sucede lo mismo. Formas, maneras. Dios tiene una forma, una manera. Y eso es lo que nosotros debemos concentrarnos. De ser fieles a lo que Él dice, no lo que yo creo. Porque tenemos esa tendencia, el ser humano, recuerden que somos una raza caída, ¿okay? Hemos sido redimidos, todavía no se ha completado el 100% de nuestra redención porque falta todavía que Cristo venga y seamos revestidos de lo inmortal, de eso que el Señor ha prometido para nosotros. Y fíjense que dice que solo unos pocos, me llama la atención cuando la palabra de Dios dice unos pocos, porque no solamente lo dice acá, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso a mí me hace temblar, porque yo he sido llamado. ¿Okay? Después vamos a ver un poquito, porque hay un balance allí que nosotros no vamos a entender en nuestra carne, porque es por revelación divina, pero hay un balance entre el llamado que hace Dios, la elección de Dios, la respuesta del hombre. Hay un balance allí. Pero sabemos que, como dice al final del 11, que no lo vamos a ver en esta clase, pero en esta sesión, pero en el 11, al final del 11 dice, el mismo Pablo dice, bueno, pero insondables son los caminos del Señor. ¿Quién va a entender los caminos del Señor? Él hace conforme a su voluntad. Él es Dios. Entonces, no somos nosotros que vamos a estar juzgando, ¿no? Lo que a mí me corresponde es ser fiel. Amén. Y fíjense que no es la intención de Dios, porque vemos en este pasaje que acabamos de leer, vemos en los últimos versículos dos citas, una que está en Isaías y otra que está en el libro de los Salmos. Por cierto que es uno de los salmos mesiánicos, si lo leemos, el Salmo 69. Pero parece que son maldiciones, ¿verdad? Que están destinadas a aquellos que desobedecen, a aquellos que como que no andan por el carril. Y resulta que no se trata de que Dios endurece porque Él quiere endurecer. Se trata de que es una condición de nosotros, una condición que está allí. Fíjense que en Ezequiel 36, capítulo 36, dice claramente que la intención, y ahí habla del nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, hay un milagro que se sucede en nosotros. Dice que nuestro corazón es cambiado, es convertido de piedra a un corazón de carne, porque es necesario que nuestro corazón sea sensible a la palabra de Dios, para que Dios después escriba en nuestro corazón sus mandamientos, sus estatutos, y andemos en ellos. Pues es necesario que nuestro corazón sea cambiado en un corazón de carne, un corazón sensible. O sea, Dios no endurece porque Él quiere endurecer. Ya el corazón de nosotros está endurecido de entrada. Entonces, no vamos a decir, ay, pobrecitos los judíos, porque el Señor, algunos entraron y los otros, la mayoría, fueron endurecidos. ¿Por qué fueron endurecidos? Y bueno, las consecuencias de la insensatez es oscuridad. Y nosotros, esto es un principio, mis hermanos, que vamos a ver en toda la palabra de Dios. Cuando nosotros no vamos por la forma que Dios ha establecido, sino que pretendemos usar nuestra propia forma, nos hacemos insensatos. Eso lo vimos nosotros en el capítulo 1, y me gustaría
vamos a ir al capítulo 1 de Romanos y volverlo a leer. Vamos a leer ahí desde el 18. Sigo leyendo Nueva Traducción Viviente y dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Entonces cambiaron la verdad de Dios. Y más adelante dice que sus corazones y sus entendimientos fueron entenebrecidos. Ese es un principio que nosotros debemos tener siempre muy presente. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Eso está, no solamente está en Proverbios, está también en el libro de los Salmos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no debemos entender el temor a Dios como el miedo. Yo le tengo miedo a Dios porque me va a pegar, me va a aplastar. No, no es ese el temor, es la reverencia, es el respeto que debemos a Él, porque Él es Dios. ¿Okay? Entonces, es equivalente, conocer a Dios es equivalente a estar en la luz, es conocer, el conocimiento es luz. Es un símil que se utiliza incluso en términos no religioso. La luz es símil de entendimiento, es conocimiento. Como decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades, ¿no? Ese moral, luces, es conocimiento. Entonces, lo contrario es oscuridad. La oscuridad no existe como tal. La oscuridad es ausencia de luz. Nadie tiene una linterna de oscuridad, ¿verdad? Pero si tienes una linterna de luz, tú puedes proyectar la luz, pero la oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Mucha gente se preguntan, y posiblemente le han preguntado a ustedes, bueno, pero ¿por qué tanta maldad en el mundo? Simplemente porque hay ausencia de Dios en el mundo. Y podemos ver las consecuencias de la ausencia de Dios, de la ausencia de luz. Entonces, las consecuencias de lo que pasa con Israel fue precisamente el tener ausencia de la palabra del Señor. Ahora, prácticamente lo que estamos leyendo en el verso 7 tenemos como que concentrado una buena cantidad. Yo me quisiera concentrar allí en ese verso 7. Entonces, vamos a volverlo a leer para tenerlo siempre allí presente. Y dice: así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor que tanto busca. Unos cuantos sí la han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las Escrituras. Entonces, bueno, de aquí yo me hago tres preguntas. Podemos hacer muchas más, pero yo digo, bueno, ¿por qué la mayoría del pueblo no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca? ¿Por qué solo unos cuantos? Cuando el domingo pasado el hermano Ken estuvo hablando de que en efecto ellos no carecieron, me refiero a los judíos, no carecieron de palabra de Dios. Estamos hablando de muchísimos años, miles de años, en las que el Señor se reveló al pueblo de Israel. Solamente leyendo el libro de Isaías podemos decir que es como un evangelio dentro del Antiguo Testamento. La palabra de Dios ha estado allí. Sin embargo, ¿por qué? Y bueno, ¿y en qué consiste el endurecimiento? Bueno, eso ya lo hemos conversado. Entonces, fíjense, en la primera pregunta, Pablo responde más adelante en el 11, vamos a ir al verso 11, me voy a pasar un poquito, pero solamente para responder esa pregunta. En el verso dice, una de las respuestas, dice, el pueblo fue desobediente, en el verso 11. Después más adelante, y también en el verso 10, vamos a ir un poquito atrás, al verso 10,
versículos 3 y 4 dice: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran al suyo propio, de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Entonces fíjense que cuando vemos esta parte, ¿qué fue lo que ellos no entendieron? Bueno, yo para ilustrar esto, hay un verso, un pasaje de la palabra que me ayuda a responder esto, que por cierto es algo que está en nuestra página de internet, que es esa porción de Juan 7. Voy a recrear un poquito ese momento. Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta profética, pero en el ámbito de Israel era una fiesta que ellos celebraban para recordar el tiempo en que ellos habían pasado por el desierto. Entonces, son varios días que ellos están allí, ayunan, pasan sed, pasan hambre, y están allí como quejándose. Bueno, entonces el último gran día de la fiesta, el Señor Jesús se pone en pie y a gran voz dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, esa expresión, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué escritura? ¿Qué escritura ellos no vieron? Por supuesto el Nuevo Testamento, pero ¿qué escritura no vieron ellos que hablaba de Jesús? Él les decía en otro momento, le decía: ustedes tienen las escrituras y las buscan y saben que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros sabemos por los pasajes del Nuevo Testamento que ellos no reconocieron a Jesús, no reconocieron al Mesías, ni siquiera aún después, tampoco, sabiendo que el Mesías tenía que morir. Entonces, dice Juan 5, 39, una de las escrituras: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, fíjense que para poder entender esto, tenemos que entender qué quiso decir el Señor Jesús, porque eso también nos corresponde a nosotros. Nosotros también debemos de creer en Jesucristo como dice la Escritura. Si no, entonces estamos como igual en el mismo peligro que hablábamos antes de los judíos. Dice, en primer lugar, mis hermanos, Cristo Jesús es Dios. ¿Quién tiene, y levante su mano si tiene algún conflicto con esa verdad? Jesucristo es Dios. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Algún conflicto? Fíjense que incluso Lucas, médico amado como lo llamaban, refleja en capítulo 2 de su evangelio un momento en el que Jesucristo, cuando era bebé, fue llevado al templo, fue llevado para ser presentado al templo, como estaba establecido en la ley. A los 8 días todo varón que abre matriz tiene que ser santo, dedicado al Señor, santo para Jehová. Los padres de Jesús, María y José llevaron a Jesús al templo. Y allí estaba un hombre llamado Simeón. Un hombre, según lo que refleja la Escritura, un hombre que estaba lleno del Espíritu y que el Señor le había revelado que él no vería muerte sin antes ver al ungido de Jehová. Y cuando entró José y María al templo con Jesús, dice la Escritura en el capítulo 2, 34 y 35, los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos
de muchos corazones. Esta es una de las cosas que más ha sido de controversia, es el hecho de ver a Jesús como Dios. Él es Dios. Nosotros creemos en un Dios trino. Nosotros vemos en la Escritura cómo Dios Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo un plan de salvación para nosotros, que fue en su tiempo, como dice también Pablo en Corintios, conforme a las Escrituras murió, y conforme a las Escrituras resucitó, y hoy en día el Espíritu Santo es el que lleva el ministerio de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que es el Dios trino en su conjunto, del cual nosotros hemos recibido la bendición. Bueno, los judíos de ese tiempo no entendieron eso. Para ellos era muy difícil. Hay que tratar de ponerse un poquito en sus zapatos, porque digamos que no hay hombre alguno, y eso hay que entenderlo, después que una nación ha tenido generaciones de generaciones recibiendo el mensaje de que va a venir un Mesías y las características de ese Mesías. No hay hombre alguno, hombre humano, que pueda soportar esas descripciones. Descripciones como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué hombre puede soportar esa descripción? Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Dice otra parte, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, pues antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces imagínense, los judíos estaban allí. Jesús decía, mi Padre, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre de mi Padre que está en los cielos. Y ellos entraban ahí en conflicto. Se está haciendo hijo de Dios, se está haciendo Dios. Esa es una blasfemia. Sus corazones estaban endurecidos. No habían entendido lo que también está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces se habían conformado, habían reducido toda la esencia del evangelio que está en la Escritura. Cuando yo digo Escritura me refiero al Antiguo Testamento. Lo habían resumido a simples mandamientos de hombres. El hermano Vanera ha comentado bastantes esas cosas, ¿no? Y dice, en segundo lugar, otra de las cosas con las cuales debemos entender, dice que el Mesías vendría teniendo relación con el pecado. Él se hizo maldito en la cruz. La muerte en cruz no era la peor muerte. Jesucristo no se expuso a un paredón de fusilamiento. Él fue a una cruz. Una cruz es una muerte lenta y cruel. Y está escrito en la ley, maldito el hombre que es colgado en un madero. Porque se hizo maldito por nosotros. ¿Cómo creen ustedes que el judío que tenía conocimiento, algún escaso conocimiento de la palabra, podía percibir esta clase de redención? A menos que tuviese un contacto con el Señor y tuviese un corazón sensible para eso. Y dice, vendría humilde, no como el Mesías príncipe que ellos querían allí, el príncipe gobernador, el conquistador que iba a sacar el imperio romano de allí. Sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo vio Juan el Bautista, el Cordero de Dios, el sacrificio por nosotros, por el pecado. En este sentido, el Mesías tendría que ofrecerse en sacrificio, y eso nosotros lo hemos visto en Isaías 53, también lo vemos también en Daniel. Y en un tercer punto, que creo que aquí podríamos quedarnos un poquito,
el Señor lo que más aprecia es ese nuevo pacto. Ya ellos habían invalidado su pacto, ese pacto que era conforme a ese ritual del sacrificio, ese llevar al pobre cordero, el poner las manos sobre el pobre animal, el transferirle, le transfiero mis culpas al animal, entonces mato al animal, pero mi conciencia como que no quedaba, no había nada, no sucedía nada en mi conciencia. Sin embargo, ese pacto fue invalidado por ellos. Vamos a buscar ahí en Jeremías 31, para leer un poco este nuevo pacto. Cuando Jesús vino, el pueblo de Israel estaba viviendo conforme a todo lo que dice el antiguo pacto. Sin embargo, Jeremías ya les había dicho que había un nuevo pacto. Vamos a leer del capítulo 31, el verso 31 en adelante, dice, se acerca, capítulo 31 de Jeremías, verso 31 en adelante, dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, las escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Mis hermanos, este pacto, cosas que posiblemente ellos no entendieron, pero me temo que muchos de nosotros quizás no hemos entendido. Este nuevo pacto implicaba e implica un cambio radical en la relación de Dios. Nosotros somos muy ritualistas, nos gusta mucho el ritual. Y quizás los que venimos, lo digo por mí, no para realmente tengo un recuerdo maravilloso y muy querido de mi infancia, donde crecí en el catolicismo. Pero uno viene con mucho ritual y con la idea de que lo ritual hace algo. De que el yo hacer alguna cosa, eso va a producir algo. Y estamos equivocados, porque hemos leído que no es por obras. Lo hemos leído, creo que hasta la saciedad. No es por obras, no es por nada que yo haga. Jesús lo hizo por nosotros. Pero ese conocimiento de ese nuevo nacer, como lo hemos hablado también bastante, que al final va a producir es una nueva creación. Lo más importante de Dios es una nueva creación. Es que nosotros podamos entender eso. Son cambios estructurales que se dan en el alma, que se dan en nuestro ser. Me gusta mucho en Gálatas 6, del 11 al 17, pero voy a leer solamente el 11, dice Pablo, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. El hombre natural no puede, sangre ni carne no va a entrar en el reino de los cielos. Es una nueva creación. Cada vez que yo leo esto, hay algo que voy como comprendiendo y entendiendo, que nosotros pasamos toda nuestra vida. ¿Cuánto duramos en esta vida? 80 años, 70. Algunos no llegan a los 70, algunos llegan hasta los 100. Pero ¿qué hacemos en esta vida? ¿Nos preparamos para qué? Nos preparamos para esta vida, ¿verdad? Vamos a la universidad y nos preparamos para una carrera. Yo no digo que eso sea malo, por supuesto que no lo es.
el enfoque, lo que quiero tratar. ¿Cuál es nuestro enfoque de vida? Nuestro enfoque tiene que ser en la eternidad. Cuando nosotros leíamos el Romanos 8, nosotros veíamos allí en Romanos 8 todo el esfuerzo divino que Dios hace. Por una parte, Jesucristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y por otra parte, el Espíritu Santo gimiendo con dichos indecibles, con dichos que no pueden ser expresados con palabras. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque somos débiles. Tenemos una plataforma de pecado en nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? El que está en Cristo, ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el énfasis del por qué el pueblo de Israel no entendió es porque no aceptó a Jesús como Dios, que es, porque no entendió que tenía que ser transformado en una nueva criatura, que tenía que buscar a Dios de otra forma, de la forma como Él establece en su nuevo pacto. Hay una nueva forma de entender a Dios. Fíjense, nosotros tenemos, los judíos rechazaron esa oferta de salvación. Nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Hemos rechazado esa oferta, hemos aceptado esa oferta de salvación, pero hoy en día hay mucha oferta en las iglesias cristianas. Jesucristo no vino para regalarte un carro. Jesucristo no vino para que tú tengas un apartamento bien amueblado. Jesucristo no vino para que tú hagas el negocio de tu vida y te llenes de billetes, ¿verdad? Y que estés en la máxima prosperidad y puedas decir: Dios me bendijo. Esas ofertas existen. Hermano, hace poco estuve viendo un video que yo me escandalicé. Dios mío, no creo lo que estoy viendo. Es un video que incluye como secciones de estos falsos profetas. Hoy en día hay un movimiento que se llama neopentecostalismo, que hablan y enseñan cosas que el Espíritu Santo no hace ni dice. Son blasfemias hacia el Espíritu Santo. Una de las partes del video mostraba a un pastor delante de una congregación como esta repartiendo chiclets. Cómase chicle. Ese es el chicle de la sanidad. El que no se coma el chicle no es sano, no es salvo. Cómase el chicle. Hermano, es verdad porque yo lo vi en mis ojos. En otra sección aparece en un púlpito así como este una montaña de escobas, las que ustedes usan para barrer en su casa. Y había, para colmo de males, un ministro montado encima de las escobas y los demás orando por las escobas, orando, bendiciendo las escobas, y después repartían las escobas a todos los miembros de la congregación, quienes la levantaban en alto. Esta es la escoba con la cual usted va a su casa y va a barrer con la impureza que hay en su casa. Hermano, hay ofertas, pero la oferta que el Señor Jesucristo me está llamando es diferente. No es. Yo puedo tener la enfermedad que sea, pero yo estoy agradecido de mi Señor, de que yo voy a su gloria. Yo quiero es esa, la gloria de Cristo. Lo que nosotros vivamos acá, y Dios bendice, porque ciertamente también hay palabras para nosotros entender que Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, conforme a su voluntad. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero hermanos, Cristo no vino para regalar una lavadora. Cristo no vino
para arreglar mi situación en mi trabajo. Dios Cristo vino a salvarme, hermano. Estábamos perdidos. Yo no sé si ustedes entienden lo que significa estar perdidos por toda la eternidad. No sé si lo entienden. Hermano, si nosotros vivimos acá en esta tierra 80 años, si acaso, no es ni siquiera una gota en el océano con respecto a lo que es la eternidad. Quiere decir, mis hermanos, que lo que nosotros tenemos delante de nosotros no es juego. Es algo bien serio, pero es una bendición grande. Hermanos, nosotros no hemos sido rebeldes a su llamado. Hemos aceptado el llamado de Cristo. Viene, y esto va a continuar. Eso está en Pablo diciéndole a Timoteo: mira, predica la palabra. Predica la palabra de Dios, la palabra genuina de Dios. No la palabra que te establece un mundo fácil. No, tenemos que ser testimonio al mundo de que somos diferentes. No nos podemos amoldar al mundo. ¿Ok? Porque, como decía un tío que yo tenía, un tirito para la revolución y un tirito para el gobierno. No, hermano, o sea, el que anda con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y dice, todas son hechas nuevas. Me encanta ese verbo porque dice son hechas. No es que fueron hechas o serán hechas, sino que son hechas, lo cual me hace entender de que estoy en un proceso. Estoy en un proceso en el que estoy cambiando. El Señor me está llevando a ser una nueva criatura. Pablo en su lenguaje también lo dice. Es como si te quitas una ropa sucia. Dice, vestido de nuevo hombre. No significa que me voy a llegar a la casa y me voy a quitar esta ropa y me voy a vestir con una ropa que se llama nuevo hombre. No. Estamos hablando de las acciones, de mis prioridades, de cómo yo percibo la vida. ¿Cuál es mi propósito? Señor, ¿cuál es mi propósito? Yo quiero cumplir ese propósito eterno para lo cual tú me creaste. Yo quiero cumplir ese propósito. Se lo he dicho y se lo estoy diciendo todos los días. Señor, que yo no me vaya de este mundo sin que yo cumpla lo que tú quieres para mí. Para mí y para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Yo estoy criando hijos para la gloria de Dios, no para el mundo. ¿Ok? Porque nos metemos también en ese sincretismo. Dice, hay un hermano, se llama Greg Boyd, dice, inevitablemente nos adaptamos a nuestro entorno. No podemos esperar ser contraculturales a menos que estemos embebidos en una comunidad contracultural. Hermanos, uno de nuestros grandes enemigos es el mundo en el cual vivimos. Un mundo que tiene sus influencias, que tiene sus intereses y tiene su manera de hacer las cosas. Volviendo a Timoteo, 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos engañosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y volviendo a ese video, bueno, había muchas otras cosas que no vale la pena exaltar eso, sino entender que en el mundo que vivimos también hay engaño en las iglesias y que nosotros, gracias a Dios, estamos buscando de vivir en sana doctrina, de estudiar la palabra a profundidad y de vivir esa palabra. Hermanos, finalmente, como vemos el ejemplo de Israel, entendemos la consecuencia que significa rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Yo no me puedo decir que soy cristiano, yo soy cristiano. También hay otra oferta que se puso de moda a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que le decían a la gente, obligaban a la gente, cuando estábamos así, como ahorita, obligan a la gente y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Di esta oración
y serás salvo. Eso no está en la palabra así. Porque tiene que haber una confesión, tiene que haber una convicción de pecado. Entonces confesamos a Cristo. Lo podemos decir con nuestras palabras. Pero primero tiene que haber un convencimiento de pecado, un entendimiento de que Cristo murió por mí. Derramó su sangre por mí. Y no es cualquier sangre. Dios se hizo hombre. Y se halla en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, no conforme a ser como Dios, se negó a sí mismo y murió en una cruz. Amén. Y dice, podemos nosotros también querer vivir procurando establecer nuestra propia justicia. ¿Okay? En ese, el engaño, hay una frase que me gustó mucho se me fue el nombre de este predicador. Él decía, lo difícil no es encontrar lo que no es verdad, sino encontrar lo que es casi una verdad. En eso, Satanás, que el Señor lo reprenda, es experto en lanzar medias verdades o verdades con algo de mentira ahí, como el caramelito de cianuro, ¿no? Ahí escondido. Hermanos, para terminar, me gustan las últimas palabras del apóstol Pablo. Una de sus últimas palabras, por supuesto, está en Gálatas 6:14. Él expresó algo hacia lo cual nosotros deberíamos ir caminando. ¿Okay? Él dice, me gusta una parte como la dice la Reina Valera, pero me gusta como lo dice la traducción viviente, pues más se entiende mejor. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta esta parte. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Me encanta eso. Y el interés del mundo por mí también. ¿Me siguen? ¿Ven las dos cosas? Mi gusto por el mundo es crucificado. ¿Ha sido crucificado, hermano, nuestro gusto por este mundo? Hermano, yo confieso que no. Pero en esa expresión de Pablo se ve esa trayectoria que entonces al final de sus días él puede decir, yo he crucificado al mundo. El mundo ya no tiene interés por mí tampoco, porque voy a la gloria. En eso nosotros, ojalá pronto podamos nosotros también decir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Padre, no queremos nosotros establecer nuestra propia justicia, aún con envoltorio de cristiano, un envoltorio de un cristianismo que no es lo que tú nos has enseñado. Padre, ayúdanos, Señor. Gracias porque por tu palabra sabemos que tu Santo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y sabemos, mi Dios amado, del engaño que hay en este mundo. Padre, en esta hora queremos bendecirte, queremos, Señor, alabarte, honrarte, pedirte que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos guíes siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.